presenta su programa Hablemos de Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. Queridos hermanos, bendiciones. ¿Qué tal, hermanos? Es un placer saludarlos. En el nombre del Señor le damos la bienvenida a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre, su servidor Johnny Bulnes y mi querido hermano José Quiroz estamos aquí para compartir con ustedes durante estos 60 minutos de la palabra del Señor. Esperamos pues que usted, como siempre, pueda estar atento, pendiente, pueda tener ahí su libreta de apuntes para anotar los versículos del tema de que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre una necesidad latente, una necesidad muy profunda que tiene la iglesia. La necesidad de pastores que prediquen la sana doctrina. Necesitamos hombres capacitados, guiados, instruidos por el Espíritu Santo, para que puedan ser maestros, puedan ser aquellos hombres capaces de poder sostenerse a pesar de las innovaciones, los cambios, las nuevas propuestas que el mundo quiere imponer, y mantenerse firme y fiel a la doctrina tal como fue enseñada por los apóstoles del primer siglo. Es una necesidad profunda que la iglesia tiene de que hayan predicadores que prediquen la verdad, de que hayan predicadores que se sostengan firmes adelante, sin volver atrás, sin hacer que la iglesia pueda caer en un error doctrinal. Tenemos esa profunda necesidad. Ese tema nuestro hermano José Quiroz lo va a desarrollar el día de hoy. Esperamos pues que usted pueda estar muy atento para que pueda aprender juntamente con nosotros de este interesante tema que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina, y nuestro hermano Quiroz queda con el desarrollo del tema de esta noche. Bendiciones, hermano, que el Señor me lo bendiga. Vamos a comenzar con el estudio de la necesidad que hay de pastores que prediquen la verdad, la sana doctrina. Muy bien, buenas noches, hermano Johnny, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan desde la comodidad de su hogar, desde aquí de la ciudad, desde los diferentes puntos del país, desde afuera del país incluso. Enviamos siempre un cordial saludo con la disposición de que ustedes tengan, con la esperanza de que ustedes tengan la disposición de poder escuchar el mensaje que transmitimos cada domingo, ¿verdad? Es un tema bien de pronto controversial, bien de pronto que a algunas personas no les van a gustar, pero ni modo, que se le va a hacer, ¿verdad? Entonces, se necesitan pastores que prediquen la verdad. ¿Por qué este tema? O sea, de que en sí hay pastores que no predican la verdad. Entonces, porque es una pregunta muy incómoda y a la misma vez muy interesante. ¿Por qué mencionamos esto? Mencionamos esto porque resulta de que si usted hoy en día hiciera una encuesta y se fuera de pastor en pastor o de iglesia en iglesia preguntando, si en tal iglesia predican la verdad, ¿qué cree usted que le van a decir? Pues le van a decir que sí, ¿verdad? Entonces, y va una por una y muy probablemente todas le van a decir lo mismo, que sí. Es lo más seguro, lo más probable. Pero es muy interesante el tipo de verdad que dicen profesar, porque a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos detalladamente cómo los profetas que Dios enviaba predicaban la verdad. Y la verdad es que los profetas predicaban, de pronto eran verdades incómodas, verdades que hacían pensar, verdades que hacían reflexionar, ese tipo de verdades eran.
Y pues resulta de que hoy en día se dicen en muchos lugares o dicen muchos pastores que ellos enseñan a través de la verdad, pero una verdad que queda muy dudosa. ¿Por qué es una verdad que queda muy dudosa? Pues resulta de que queda muy dudosa porque de pronto surge aquellos tipos de promociones que dicen noche de sanación y milagro. Entonces dicen sanar la gente, dicen curar enfermedades, dicen hacer esto, dicen hacer aquello. Pero lo curioso es de que, ¿por qué solamente ahí? Porque no era de la forma como actuaba Jesús. O sea, Jesús no hacía una convocación y decía, bueno, pues hoy vamos a tener día de sanación y milagros y todos los que son leprosos, vénganse para acá, todos los que tienen enfermedades, todos los que son ciegos, todos los que son cojos, todos vénganse para acá, ¿va? No, sino que Jesucristo no tenía, por así decirlo, una convocatoria como tal. Entonces las personas se le acercaban, se le acercaron leprosos, se le acercaron prostitutas, se le acercaron personas pobres, se le acercaron personas que habían perdido la vista, personas que no podían caminar, se le llevaron paralíticos y todo eso. Entonces, pero no en una fecha específica, sino que Jesucristo venía y lo hacía exclusivamente todo el tiempo. Entonces, por eso es muy interesante, porque se dice predicar la verdad y muchas veces la verdad que se predica es verdad que tiene que ver con prosperidad, verdad que tiene que ver con dinero, verdad que tiene que ver con siembre para que coseche, verdad que tiene que ver con dar las primicias, una verdad que tiene que ver nada más con algo monetario, una verdad que tiene que ver con algo que muy probablemente no está enseñando la Escritura. Y la mayoría de iglesias predican así, de esa forma, y muy probablemente por esa pequeña razón las iglesias se llenan, ¿verdad? Porque no son iglesias, o no son prédicas, o no son predicadores, o no son pastores que realmente vengan y prediquen la sana doctrina. No son pastores que vengan y prediquen conforme a la palabra del Señor, o no son pastores que vienen y predican conforme lo que Dios realmente dice, sino que dicen tener sueños, revelaciones, visiones, pero resulta que esas visiones simplemente tienen que ver con todo lo económico, con todo lo monetario, con prosperidad, con felicidad absoluta, con ese montón de cuestiones. Pero no denuncian el pecado del pueblo. No. Cuando encontramos realmente en el Antiguo y Nuevo Testamento que los profetas que Dios mandaba venía y denunciaba el pecado del pueblo, ¿verdad? Quiero que arranquemos con un versículo para que toquemos la Escritura. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, o sea, predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire qué interesante lo que está mencionando, y sigue diciendo: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es bien interesante lo que menciona acá la carta a Timoteo, porque le comienza diciendo que te encargues de predicar la palabra. O sea, Timoteo predicaba la palabra. Entonces dice que lo hagas tanto a tiempo como fuera de tiempo, que redarguyas, dice. Escuche bien, redarguir, reprender, exhortar. O sea, de que realmente las predicaciones o la palabra que se tiene que dar en la iglesia tiene que ser una palabra que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Mire qué interesante.
No es aquel tipo de predicación de váyase por aquí por un ladito y no les diga nada porque se pueden sentir mal y se van a ir. No les diga nada porque son los que ofrendan más. No les diga nada porque como estas iglesias dan el diezmo, son las que diezman más. No les digan nada porque son los que tienen el mejor estatus social. No les digan nada. Pero aquí no dice que hay que hacer excepción para alguien. Aquí dice, vas a predicar a tiempo y fuera de tiempo, vas a reprender, vas a exhortar, y no dice, y solo exhortan a los que no sean pudientes. Exhorte a todos, dice. Exhorta a todos, dice. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí viene ya la razón, dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, que realmente va a haber tiempo, dice, cuando ya no se va a predicar la sana doctrina. Yo creo que son contadas con los dedos de la mano, ¿no?, las iglesias que realmente predican la sana doctrina. La sana doctrina no es hablar de economía, la sana doctrina no es hablar de política, la sana doctrina no es hablar de dinero, la sana doctrina no es el aceite mágico, la sana doctrina no es el pañuelo mágico, la sana doctrina no es hablar del diezmo, la sana doctrina no es hablar de ofrendar todos los días, la sana doctrina no es hablar de siembre para que coseche, la sana doctrina no es hablar que vamos a tener noche o día de sanación y milagro. Yo le digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hoy se necesita tener noche de sanación y milagro? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito realmente de esto? ¿No saben las personas acaso que Jesús murió en la cruz? Yo creo que todo adulto hoy en día sabe que Jesús murió en la cruz. ¿Para qué? Ah, no, para sanarlos. Pero si el Señor quiere, los sana de otra forma. ¿Por qué tiene que sanarlos en un show? ¿Por qué? Y aquí tenemos a doña Serafina, que no camina desde hace tiempo, y pase doña Serafina, y pasa doña Serafina y anda caminando. Aquí tenemos a don Agapito, que don Agapito tenía tal enfermedad, andaba con un dolor de barriga, ahorita se va ese dolor de barriga en el nombre del Señor. Y resulta que a Agapito se le terminó el dolor de barriga. ¿Y el propósito final cuál era? ¿Sanarlo? ¿Y no es más importante sanar el alma, acaso? ¿No es más importante sanar el alma? El mismo Jesús decía, ¿qué es más importante? Decía. ¿No es más importante, decía Jesús, que los pecados le sean perdonados? ¿No es más importante eso? Pero la gente le llama la atención y la gente se equivoca pensando y diciendo, como aquí dicen que hacen sanación y milagro, aquí es donde se predica la verdad. No se equivoque, por favor. ¿De qué le sirve a una persona ser sanada si no tiene a Cristo en su corazón? ¿De qué le sirve a una persona ser sanada físicamente si se va a ir al infierno? ¿De qué le sirve? No le sirve absolutamente de nada. Entonces, predicar la sana doctrina no es predicar acerca de milagros. Predicar la sana doctrina no es predicar acerca de economía. Predicar la sana doctrina, yo no sé, porque esto ya se comienza, pienso yo, de que se comienza a tornar como aburrido, ¿no? Imagínese que usted va todas las semanas a una iglesia y Dios le va a prosperar, y llega la siguiente semana, Dios le va a prosperar, y llega la tercera semana y Dios le va a prosperar, ya llega un mes y Dios le va a prosperar, llega el siguiente mes, Dios le va a prosperar. ¿Así hacía acaso Jesús? ¿Así hacía acaso los discípulos de Jesús? Porque no conozco aún a nadie de hoy en día, o sea, en las noticias pasan muchas cosas, pero no conozco a nadie aún que digan, asesinan a pastor por predicar la verdad. No. Usted se va a ver otros escenarios. Asesinan a pastor porque le quitó la mujer a alguien. Asesinan a pastor porque le robó la casa a alguien. Asesinan a pastor porque le robó la finca a alguien. Pero no va a escuchar usted en los noticieros que dicen,
asesinan a determinado pastor de tal iglesia porque predicaba la verdad. Pero a Jesús lo mataron por predicar la verdad, por hablar del reino de Dios. Pero a Juan el Bautista lo decapitan por acusar el pecado del pueblo, de Herodes para ser específico. Pero a Pablo lo matan por predicar la verdad. A Pedro lo matan por predicar la verdad. A los discípulos de Cristo los mataron por predicar la verdad. A la iglesia del primer siglo la mataron, ¿por qué? Por predicar la verdad. Pero hoy ya no salen en día esas noticias. Hoy salen otro tipo de noticias, violaciones, pastor y a la misma vez psicólogo. Resulta que violó a una niña o violó a una mujer. Ese son el tipo de noticias que salen hoy en día. O aquellas noticias que dice, determinado pastor ha prosperado tanto que tiene una mansión, determinado pastor ha prosperado tanto que tiene un carro del año, un carro clásico de lujo. Esas son las noticias que salen hoy en día. Y no son falsas, son noticias reales. Pero aquí le dice a Timoteo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es lo que hay hoy en día. Hoy en día hay muchos que se dicen maestros de la Biblia. Hoy en día hay muchos que se dicen pastores. Pero si usted observan, tienen la misma consigna: diezmo, economía, prosperidad, siembre para que coseche. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es lo que pasa hoy en día. Es lo que sucede hoy en día. Pero le dice a Timoteo Pablo, pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, y cumple tu ministerio. Mano John. Interesante, hermano. Un punto que me llamó poderosamente la atención, el análisis que usted hacía ahorita, que es como el propósito con el cual la gente se acerca a la iglesia. Mucha gente se acerca a los grupos porque tienen diferentes necesidades. Hay personas que tienen una necesidad espiritual profunda, tienen ansiedades, preocupaciones, problemas, miedos, y se acercan a las iglesias para encontrar cierta ayuda. Entonces hay personas que tienen problemas matrimoniales, igual se acercan. Hay personas que necesitan ser escuchadas, ser protegidas, entonces buscan en la iglesia ese refugio, buscan en la iglesia pues toda aquella buscan soluciones que puedan solventarle los problemas que tienen. Y la gente llega de esta manera a las iglesias, y también llegan a las iglesias que no son la iglesia de Cristo. Hay iglesias que son grupos que promueven no la verdad del evangelio, sino que promueven otras cosas. Entonces hay gente que llega necesitada de la palabra del Señor, y lo que le hablan es de diezmos. No ocupa eso. Lo que le hablan es que haga pactos, o sea, haga esto, haga que brinque, salte para que sienta el Espíritu usted. No creemos nosotros, yo principalmente no creo yo que esa sea la manera correcta de ayudar a las personas. Pienso yo que la palabra tiene un poder inherente en ella que puede sanar a aquella persona que llega a la iglesia necesitada, pero hay que predicarle la verdad, hay que decirle la verdad. Se le dice la verdad en amor, se le dice de tal manera que lo que usted le predique le puede ayudar a salir adelante, no viéndole la bolsa, no viéndole eso que en la mayoría de los grupos o iglesias les ven a las personas, ¿no? Sino ver la necesidad profunda que tienen y poderlos ayudar. Entonces las iglesias que actualmente existen no tienen ese enfoque, tienen un enfoque netamente comercial, netamente económico, donde muchas veces lo hemos dicho ya nosotros,
realmente no tienen realmente ni vocación ni el deseo de ayudar a la gente, sino que lo que muchos promueven es y lo que tienen es este deseo grande de poder enriquecerse, y no les interesan las personas porque hacen de ellas mercadería. En un momento del ministerio del Señor Jesús, le voy a hacer una lectura en Juan capítulo 8, versículo 31, dice la palabra: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. De Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. Ok, todo lo que Jesús les había enseñado, y si ellos permanecían, practicaban, obedecían lo que Cristo les había enseñado, serían verdaderamente discípulos del Señor. Inmediatamente después de esto viene el Señor y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad libera. Por eso estoy diciendo yo que conocer, saber la verdad, que haya alguien que predique la verdad, libera de todo aquello que lo puede tener a usted atado, porque la verdad, eso es lo que hace. En el contexto, los judíos le dijeron: pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Viene el Señor y les dice que sí, ellos habían sido y son en ese momento esclavos del pecado, pero que Él había venido precisamente para libertarlos. Entonces, en ese contexto, el versículo 39 dice: y respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Escuche bien, dice el versículo 40 del capítulo 8 de Juan, que procuraban matar al Señor. O sea, estos judíos querían matarlo al Señor. ¿Por qué? Y la pregunta es: ¿por qué estos judíos querían matar al Señor? Los querían matar porque dice: porque yo os he hablado la verdad. El Señor les hablaba la verdad y por eso querían matarlo. El Señor les dijo: mire, ustedes son realmente un montón de hipócritas. Ustedes a la verdad por fuera se ven muy limpios, pero por dentro están sucios, están llenos de maldad, de codicia, de huesos podridos. Realmente ustedes tienen una apariencia de piedad, pero niegan la piedad con las cosas que ustedes hacen. Entonces el Señor les decía la verdad, les decía que realmente ellos en este contexto, dice: ustedes no son realmente hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, como dicen que son, realmente me creerían a mí, dice el Señor. Realmente ustedes, hijos, son del diablo, dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, cuando hay predicadores que no hablan la verdad, no tienen a Dios como padre, sino que al diablo tienen como padre. Hay muchos predicadores en muchas iglesias que todos los domingos lo que les dicen a aquellas personas que llegan necesitadas de Dios, lo que les dicen son puras mentiras. Lo que les dicen son falsas esperanzas y les hacen creer a ellos falsas esperanzas. Pero ahí donde vengo yo, y para explicarle mi punto, es cuál es el problema de la gente. Mire, el versículo 45 dice: y a mí que digo la verdad no me creéis. Y es que también hay un problema. La verdad para mucha gente es incómoda. O sea, cuando usted le dice la verdad a la gente, la verdad incomoda, porque la verdad duele, porque la verdad revela muchas cosas que no están bien, revela realmente muchas cosas que necesitamos cambiar. Entonces mucha gente se tapa los oídos a la verdad y lo que quieren es escuchar la mentira. Por eso dice usted en la lectura que usted hizo: apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Les gustan los cuentos, les gustan estos cuentos donde usted tiene una deuda de millones en el banco y el siguiente día, el lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, esa cuenta está en cero y usted tiene toda deuda saldada. Esos cuentos son los que durante mucho tiempo se predicaron en los púlpitos de muchas iglesias, diciéndole a la gente que las deudas que tenían, no importa de cuánto sea, iban a desaparecer, que el Espíritu Santo haría tal cosa, pero antes de eso usted tenía que pactar con Dios haciendo un compromiso de que usted iba a dar tanto dinero a la iglesia, dinero que después el pastor se lo lleva. Entonces, y nosotros les decimos: no hagan tal cosa, pero a nosotros no nos creen.
Nosotros que les decimos, apártense de eso, salgan de ahí. No se dejen engañar, abran los ojos, no nos creen. Al Señor también le pasó lo mismo. Y dice el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. La palabra de Dios, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso yo estoy seguro, y mi hermano también creo que está seguro de eso, que muchas palabras de las que nosotros decimos, muchas ideas de las que nosotros predicamos desde este lugar, resuenan en su mente y en su corazón. Usted sabe que en el fondo estamos diciendo la verdad, pero a veces a usted le falta el valor de decir, bueno, es cierto, me están engañando. Pero a veces dice, pero es que aquí tengo tantos años de estar, aquí tengo tanto tiempo de estar, aquí la gente me conoce, aquí es donde yo he hecho vida de iglesia, y salirme de aquí no quiero, aunque usted muchas veces sepa que lo que le están enseñando es mentira. No está de acuerdo a la sana doctrina. Para enseñarle muchas cosas tienen que hacer un montón de malabares exegéticos, un montón de malabares ahí bíblicos para que las doctrinas que ellos enseñan puedan encajar y que usted las pueda creer. Pero déjeme decirle que si en su corazón usted ha encontrado o ha sentido que la verdad que muchas veces nosotros le decimos, a veces con crueldad, con dureza muchas veces, pero de todo corazón y sinceramente, si hacen eco en su mente, en su corazón, póngale atención a esas cosas, analícelo. Realmente es algo de lo cual usted le animamos a reflexionar para que entienda que Dios es Dios quien le está hablando, es Dios quien le está diciendo. O sea, hay cosas que tú no necesitas seguir practicando, seguir haciendo, porque realmente estás practicando algo que yo nunca he mandado. Entonces le animamos, y en el nombre del Señor, a que usted busque la iglesia que le predique la verdad, donde hay predicadores que le digan a usted las cosas como son, la verdad en amor, pero que no se queden callados. Sí, es cierto, hermano, fíjese que hoy ya a la gente, a los predicadores ya no se persiguen, ya no hay predicadores que mueran por la verdad y mueren por otras cosas. Entonces, eso que ha dicho usted y que ha hecho hincapié me parece sumamente interesante, y yo creo que la gente también que nos está viendo en este momento piensa lo mismo que nosotros. Es muy interesante esto. Si nos pudiéramos decir nosotros acerca del verdadero pastor, creo yo que el verdadero pastor es llamado por Dios, no por conveniencia. No se autollama, sino que lo llama Dios. Le decía el Señor a Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Así le decía el Señor a Jeremías. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. O sea, que no funciona de, bueno, me quedé sin trabajo y ¿qué hacemos? Ya sé, me voy a ser pastor de una iglesia. Yo creo que Dios me está haciendo el llamado, yo creo. Es más, yo soñé que Dios me está haciendo el llamado. Pero aquí encontramos otra cosa. Porque dice que a Jeremías lo seleccionó cuando antes de que se formara en el vientre de su madre. Entonces quiere decir que esto no es para hacer piñata. Esto no es el que iba pasando y venga para acá. No, sino que el Señor elige, selecciona. Pero hoy en día pues resulta de que hay como una epidemia de pastores, diría yo. Entonces, porque de repente el de la esquina se quedó sin trabajo, pastor. De repente el otro vino a Estados Unidos, pastor. Sí, de repente, no, yo también voy a ser pastor. Y ahora resulta que todo el mundo quiere ser pastor, o todo el mundo viene y se autoproclama pastor, o más aún, viene y hasta algunos hasta se autoproclaman apóstoles, o algunos hasta se proclaman profetas,
Y ya dicen que ellos hacen milagros y que no sé qué y que no sé cuánto. El verdadero pastor no se autoproclama, no compra títulos ni diplomas falsos, no se lanza al ministerio por fama, dinero o influencia, sino que es llamado por Dios. Yo creo de que parte del llamado que hace Dios es que de pronto va a quebrantar esa vida. Entonces, por eso Dios no selecciona a cualquiera, porque en sí, ser pastor no es prosperar económicamente, sino que la vida del pastor es todo lo contrario, es una vida que no es una vida llena de lujos, es una vida muchas veces llena de sufrimiento. Incluso en el Antiguo Testamento, si hablamos de los sacerdotes, Dios había escogido un solo pueblo, una sola tribu para eso. Pero no venía y agarraba de todas las tribus y decía, pues de esta y mezclémosle esta, a ver qué sale. Hoy en día abundan pastores que se autodenominan apóstoles, profetas, sin haber sido formados por Dios, sino que se promueven a sí mismos, compran seguidores, venden milagros, como si estuvieran vendiendo algún producto. La verdad, el mensaje que incomoda pero salva. Mire qué interesante esto. ¿Qué es la verdad? La verdad es un mensaje que incomoda pero salva. O sea, de que si en una iglesia solo le pasan hablando de prosperidad, si en una iglesia solo le pasan hablando de economía, si en una iglesia solo le pasan hablando de la felicidad absoluta, entonces ese no es el mensaje de la verdad. Porque ¿en qué le va a incomodar a usted de que le digan de que usted puede ser absolutamente feliz? ¿En qué le va a incomodar a usted de que le digan de que usted va a ser próspero? ¿En qué le va a incomodar a usted de que le digan de que las ventanas de los cielos se van a abrir sobre usted y sobre su familia? Por lo tanto, va a tener en abundancia. ¿En qué le incomoda eso a usted? ¿Verdad que no le incomoda? Pero le incomoda realmente el mensaje de la verdad cuando el mensaje de la verdad viene y ataca los pecados que usted está cometiendo. Ahí sí le va a incomodar. Si usted está en adulterio, el mensaje de la verdad viene y ataca el adulterio. Si usted anda robando, el mensaje de la verdad ataca el robo. Y cualquier otro pecado. Si usted anda en borracheras, lo que sea. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Dice Hebreos 4:12. Pero si la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pero si esa palabra no está cortando, y entonces ¿cómo es que es la palabra de Dios? Porque así dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es suavizante. La palabra de Dios dice que es viva, que es eficaz, o sea, no se anda con rodeos ahí. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Puede usted buscarlo en su casa, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Así es la palabra del Señor. Pero si resulta que esa espada de dos filos no existe donde usted se congrega, si resulta que esa espada de dos filos no le confronta, si resulta que esa espada de dos filos no ataca el pecado, si resulta que esa espada de dos filos solo viene y habla de dinero, de ofrenda, de pacte, de vendamos, de aquí, que allá, que la prosperidad, que la sobreabundancia, que esto, esa no es la palabra del Señor. La palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace la verdad? La verdad confronta el pecado, derriba los ídolos y llama al arrepentimiento. El pastor que predica la verdad no busca aplausos. ¿Sabe qué busca?
busca que las almas se transformen y se vuelvan a Dios. Eso hace el pastor que predica la verdad. Pero ¿qué sucede con los pastores hoy en día? Entre más les aplauden, mejor. Quieren ser famosos, quieren tener el favor de la gente, quieren meterse en situaciones políticas, entonces quieren tener un puesto importante dentro de la sociedad y que les aplaudan y que digan, ese es mi pastor, ese es el pastor de la iglesia donde voy. Realmente esos no son pastores, porque el pastor que predica la verdad va a buscar a las almas perdidas para que puedan ser transformados. Muchos predicadores modernos o pastores modernos nunca le van a hablar del infierno, nunca le van a hablar del juicio, nunca le van a hablar del pecado sexual, nunca le van a hablar de la idolatría. ¿Por qué? Porque prefieren mensajes positivos para no perder miembros, para no perder las ofrendas. Pero ¿sabe qué ¿Sabe qué sucede con todo esto? Las personas que van a estas iglesias se convierten en personas débiles, carnales y confundidas. Eso es lo que realmente sucede cuando no se predica la verdad. Sumándole a esto, dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire lo interesante que dice. Guárdense de los falsos profetas que vienen a nosotros, dice. ¿Por qué? Dice. Porque estos vienen vestidos de ovejas. Vienen vestidos de que ese es el mensaje que realmente Dios quiere transmitir. Un mensaje que no le incomode, un mensaje que sea agradable para su oído, un mensaje que no le afecte, un mensaje que no provoque nada en usted. Pero realmente lo que son, dice, son falsos profetas. Dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Quiere características de un pastor falso? Le va a hablar del evangelio de la prosperidad, pero sin santidad. ¿Quiere características de un pastor falso? Vive en una vida de lujo mientras sus ovejas sufren. O sea que aquí el que prospera, no crea que es usted. Son los pastores que prosperan. Viven una vida de lujo. Comen las mejores comidas. Compran la mejor ropa. Tienen los mejores vehículos. Y sin trabajar. Mire qué ofertón. Y adivine quién no tiene la vida de lujo que se promete. Usted que dé el diezmo. Usted no tiene la vida de lujo que se promete. Usted que dé el diezmo le toca trabajar. Usted que da ofrendas y pacta y todo el asunto, le toca trabajar. Le toca luchar por su familia. Le toca pasar necesidad. ¿Quiere una característica de pastores falsos? Manipulan emocionalmente. Música de fondo, en la predicación, el pianito ahí, de fondo ahí, mire. Y de pronto a usted, mire, se le comenzaron a salir las lágrimas. Y dicen, están sintiendo cómo el Espíritu Santo los está tocando, como que el Espíritu Santo anduviera jugando ahí, ¿verdad?
te toco y no te toco, te toco y no te toco. No, el Espíritu Santo no llega, toca y se va, sino que el Espíritu Santo es dado, habita en la persona que se convierte, que se bautiza. Pero viene la manipulación emocional. Hermano, déjeme decirle que el Espíritu me ha revelado. Yo tuve un sueño con ustedes, donde Dios se le presentaba a usted en tal forma, donde Dios lo recogía. Y mucho ojo, porque muchas veces hasta vienen y le dicen a las personas, donde Dios me reveló de que a usted le va a acontecer tal cosa, pero le va a dar la salida a través del ministerio pastoral. En algunas iglesias está ahí, parqueo exclusivo para pastores. Mira qué bonito. O sea, está el parqueo de los miembros, pero hay un rótulo que dice parqueo exclusivo para pastores. Interesante, ¿no? Entonces que hay parqueo para las ovejas y hay parqueo para los pastores, ¿verdad? Se autoproclaman sin respaldo bíblico. Realmente no tienen ningún fruto espiritual, sino de que al final todo lo que hacen es meramente espectáculo. Vamos a tirar el agua ungida, el aceite ungido, vamos a mandar a vender las hamburguesitas ahí, porque el Espíritu me ha revelado de que aquí tiene que ser un templo tan grande como el templo de David y muchas otras cosas. Y son un puro show, son un puro espectáculo. Son parecidos ni más ni menos a un personaje de la Biblia que se llamaba Simón el Mago. Quiero leer esto para darle la palabra al hermano Johnny, donde dice Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, deme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad te veo. Mire qué interesante lo que sucede con Pedro, ¿no? Le ofrecen dinero para poder obtener un milagro, se podría decir, la imposición de manos. Entonces venía, imponía las manos y venía el Espíritu Santo. Ofrézcale dinero a un pastor ahora. ¿Usted cree que se va a rehusar así como Pedro? Que le va a decir, no, a mí no me esté trayendo dinero acá. Deme el doble, le va a decir. ¿Qué cree usted que se puede comprar el milagro del Señor? Le vendo 2 milagros al 2 por 1. Para que le salga mejor, le puedo hacer el milagro a usted y a su esposa. Hoy se venden milagros, ¿no? Gran noche de milagros y sanación. Valor de la ofrenda, un rótulo ahí, valor de la ofrenda, 1000 lempiras. Qué cosas, ¿no? Valor de la ofrenda, 1000 lempiras. O sea que Pedro estaba pidiendo no recibir dinero y resulta que los pastores de hoy en día más bien ruegan por recibir dinero. Buscan estrategias para poder recibir dinero. Entonces vendemos milagros, vendemos aceite ungido, porque hay que conseguir dinero. Mandan a los miembros, hay que vender hamburguesas, hay que hacer bazar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, y así buscan el dinero y Pedro rechazaba el dinero. Tu dinero perezca contigo, le dice Pedro. Ojalá Dios te perdone el pecado de tu corazón. Arrepiéntete de tu maldad, le dice. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque el don de Dios, adivine qué, el don de Dios
no se obtiene con dinero. Interesante. O sea que el ser pastor no se obtiene con un título. Pues yo creo que no. El don de Dios no se obtiene con dinero. Mano Johnny. Interesante, hermano. Hay un versículo que yo quiero citar en un pequeño comentario que quiero hacer. Está en Jeremías capítulo 23, versículo 28. Dice la palabra del Señor: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Esto estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios revelaba a través de sueños, a través de visiones. Hablaba directamente con las personas. Hoy ya no es así. Y en este contexto de Jeremías capítulo 23 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, dice el Señor. O sea, no se vaya a poner a inventar. Si mi palabra llega a ti, no di la palabra tal como le he dicho. ¿Por qué dijo el Señor esto? Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas. Escuche bien, Dios contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. O sea, escuche bien, el versículo 32 de Jeremías 23. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Muchos dicen: Dios me reveló. Eso es mentira. Dios no habla así hoy. Y los cuentan. Y Dios me dijo, yo escuché la voz de Dios diciéndome tal cosa. No es cierto. Ellos saben que no es cierto. Ellos saben que es mentira. Y dice Jeremías: y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo, dice el Señor, no los envié, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y es cierto lo que el hermano dice. Hay muchas cosas que se predican hoy en muchas congregaciones, en muchas iglesias, que no tienen ningún provecho excepto el provecho material y para este mundo. La gente de la iglesia debe preparar a las personas para ir al cielo. Por eso hay que predicarles que hay que renunciar a lo terrenal, hay que renunciar a las cosas que lo tienen atrapado a uno en el pecado. Hay que predicar fuertemente, hay que predicar sabiamente, y hay que predicar verdaderamente y genuinamente el mensaje de Dios para que seamos sanos en la fe, para que podamos rescatar a muchos del fuego del infierno. Hay que predicar la verdad, aunque a muchos hermanos les duela, aunque a muchos hermanos no les guste, pero eso es lo que es sano. De eso nos va a pedir cuentas el Señor a nosotros cuando nosotros estemos delante de Él y digamos: Señor, yo he predicado lo que ha estado escrito. Es posible que muchos no les haya gustado, pero yo no estuve aquí para agradarme a mí o agradar a aquellos que estuvieron ahí conmigo. Nosotros predicamos para agradar a Dios. Así de sencillo. Por eso muchas veces nuestras palabras son duras, porque no son del agrado de muchos, pero sabemos que es el mensaje que Dios quiere que muchos de ustedes oigan para que se arrepientan de sus malas obras. Quiero ir concluyendo con un versículo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3, que dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. En parte del versículo dice: apacenten la grey de Dios que está entre vosotros. Dice: no lo hagan a la fuerza, sino de manera voluntaria. No lo hagan, dice, por ganancias deshonestas. Es bien interesante esa parte de no hacerlo por ganancias deshonestas, porque hay muchos pastores que ganan más que un político,
o que quieren ganar igual que un político. Hay muchos pastores que tienen fortunas que han ido amasando a lo largo de su vida. Pero ahí dice que no hay que hacerlo por ganancias deshonestas. ¿Y cómo hacemos entonces? Porque si aquí dice la Biblia que no hay que hacerlo por ganancias deshonestas, ¿por qué al pastor hoy en día le gustan las ganancias deshonestas? ¿Por qué incluso los pastores de hoy en día terminan metiéndose hasta en negocios ilícitos, en lavado de activos, en negocios peligrosos? ¿Por qué? Pero si aquí dice que no tienen que hacerlo por ganancias deshonestas. Entonces todo pastor que trabaje por ganancias deshonestas, que sea un avaro, que ande detrás del dinero, ese no es un pastor que predica la verdad. Ese pastor no predica la verdad, sino que predica mentira. ¿Por qué? Porque no anda buscando almas que realmente se transformen. ¿Cómo va a buscar almas que se transformen si ni la alma de él ha podido transformar? Si tiene que ser ejemplo para la Grey, si su familia tiene que ser ejemplo. Pero los hijos de los pastores hoy en día, adivine qué, estudian en escuelas bilingües, en las mejores escuelas, en las mejores universidades privadas. ¿Y sabe dónde estudian los hijos de los miembros? En las escuelas públicas, en las universidades públicas. Pues como que la situación está al revés, ¿no? La situación está totalmente al revés. Está totalmente distorsionada. Porque lo están haciendo por ganancias deshonestas. Por eso no se predica de la santidad, por eso no se confronta el pecado, porque hay un solo objetivo. Lamentablemente el rebaño termina siendo víctima del engaño por falta de discernimiento. Decía Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto dice 2 Timoteo 13:7, estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado. Nosotros le estamos dando el conocimiento en esta noche. Si usted quiere seguir siendo estafado, pues ahí es asunto suyo. Pero nosotros le estamos dando el conocimiento de lo que sí es pastor y de lo que no es pastor. Entonces, depende de usted si realmente quiere seguir en la misma situación. Porque yo sé que muchas veces usted se molesta y usted pelea por sus pastores. ¿Por qué? Porque se ha quedado un concepto de endiosar a sus pastores. No se meta con mi pastor, ni quiera a Dios, es un santo, es el ángel del Señor, es el que lo envió, ni quiera a Dios. Y le besa la mano ahí va. Pelea, lucha por su pastor. ¿Sabe por qué pelea? Pelea por predicar el evangelio mejor. ¿Por qué no peleamos por eso? Pelee por predicar el evangelio. Pelee por traer almas a Cristo Jesús. No esté peleando por los pastores. Ni Jesús necesitó que pelearan por él. Y ahora usted anda peleando por su pastor. Anda peleando ahí por la pastora. Ay no, con mi pastora no se meta, con mi pastor no se meta. ¿Cómo se le ocurre? Pelee por Cristo. Pelee por predicar el evangelio. Sale Pedro porque iban a arrestar a Cristo y le vuela la oreja al soldado romano, a Malco. ¿Y qué le dijo? Le dijo Cristo, muy bien Pedro, así se hace, tienes que pelear por mí. No, no le dijo eso. Le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, y enviara a alguien para que peleara por mí. Ni Cristo querían que pelearan por él y usted camina peleando por sus pastores. Pelee por predicar el evangelio. Salga a las calles a predicar el evangelio. Mano Johnny. Interesante, hermano. Hay que hacer defensa de la fe. Claro. Si hay algo que defender es la fe, la doctrina. El tiempo se nos ha escapado, lastimosamente, pues es muy poco el tiempo en el cual nosotros tenemos para poder desarrollar temas que son sumamente amplios, que tienen muchas dimensiones con las cuales nosotros podíamos abordar, pero lastimosamente el tiempo es corto.
Le damos gracias a Dios primeramente porque Él es el que nos permite estar aquí. Y esperamos, pues, si el Señor nos presta vida, el próximo domingo estar nuevamente con ustedes para traer un tema diferente, distinto, pero siempre conforme a la palabra del Señor. Le hacemos una cordial invitación a nuestras iglesias de Cristo. Estamos ubicados en el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos. Usted va a encontrar el edificio donde nosotros nos reunimos los días martes y día jueves a las 6 de la tarde y domingo a las 9 de la mañana, en la colonia Mata, una cuadra hacia abajo, donde se recolecta el agua del tanque. La Iglesia de Cristo se encuentra ahí los días miércoles y viernes, nos reunimos a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Si usted desea ser parte de una iglesia bíblica, es la Iglesia de Cristo donde usted tiene que ir, es la iglesia que usted tiene que buscar. Si usted nos acompaña, nos sentiríamos muy alegres y gozosos de que usted esté con nosotros y de que usted comience un camino de conocer la verdad, recordando que la verdad va a ser libre a uno del engaño y del pecado. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y esperamos, pues, tenerlo el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Que tengan una excelente semana. Cuídense, que el Señor me lo bendiga hoy y siempre. Nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial el próximo domingo en horario de 6 p.m. a 7 p.m. por TLS, la televisión digital de Ciguatepeque. Hablemos de Doctrina. Programa auspiciado por la Iglesia de Cristo del barrio Macarulla de la ciudad de Ciguatepeque. TLS, la televisión más grande de la zona central, día a día llegando más allá. Atención a las compañías que retransmiten nuestra señal. Cable Color, Canal 50, Zona Central. Tigo Star, Canal 54, toda Honduras. Cabizar, Canal 98, toda Honduras. Multicable, Canal 18, Sistema Análogo, toda Honduras. Multicable, Canal 29, Sistema Digital, toda Honduras. Tarulé, Canal 98, Zona Central. Cable Yojoa, Canal 74, Sistema Análogo, Zona Central. Cable Yojoa, Canal 37, Sistema Digital, Zona Central. Somos TLS, la televisión digital de Honduras, cada vez más cerca de ti.